El Señor es muy bueno, ¿no? Porque parecería que estas preguntas el Señor ya sabía, bueno, definitivamente ya sabía que las tenemos, ¿ya? Ayer nosotros hemos celebrado a San Juan María Vianney. Hemos celebrado además el Día de los Presbíteros, el Día de los Párrocos, porque San Juan María Vianney es patrono de los presbíteros y de los párrocos. Es el conocido cura de Ars. Ars es un pueblito en Francia. San Juan María Vianney, humanamente, era una persona, diríamos, con pocas condiciones humanas para desempeñar el ministerio como sacerdote. Tuvo grandes dificultades para aprobar los estudios, como dicen sus biógrafos. Tenía problemas intelectuales, tenía problemas con el latín. Y él, por sus propios, diríamos, superiores, ya una vez ordenado, era una persona en la que se tenía pocas expectativas. Y es enviado a ese pueblo porque ese pueblo era considerado un pueblo sin importancia, donde diríamos no se necesitaba a alguien con muchas capacidades. Pero el Señor una vez más, en este santo, nos muestra en lo pequeño, en lo frágil, lo que no cuenta para el mundo, su amor, su misericordia por todos nosotros. Y entonces en Ars, que era un lugar muy pobre, un lugar donde había una gran secularización ya en esa época, es la época justamente de los estragos de la Revolución Francesa en ese país, había alcoholismo, una gran pobreza material, los jóvenes no podían acceder a los estudios, tenían que trabajar desde muy pequeños y había una gran promiscuidad y los consuelos eran el pecado, el alcohol, los placeres carnales. ¿Y qué hizo este sacerdote? No se puso, diríamos, en un plan de no decirles la verdad, sino denunció con mucha firmeza el pecado. A tiempo y a destiempo denunció lo terrible de esas acciones y el costo que tendría. Y él se puso a hacer oración por sus feligreses, a hacer penitencia. Y poco a poco, en ese pueblo, no acomodándose y acomodando el Evangelio a esa sociedad, sino justamente todo lo contrario, anunciando con firmeza a Jesucristo vivo y resucitado, pero muerto por nuestros pecados, señalando el peligro del infierno y de la condenación eterna, ese pueblo empezó a cambiar. La gente se empezó a convertir, empezó a acudir a la Eucaristía, a la confesión, y él no tuvo ninguna estrategia de mercadeo, no había redes sociales, ni nada que se le parezca, y fueron los mismos feligreses de Ars los que poco a poco empezaron a dar testimonio de lo que estaba ocurriendo en ese pequeño pueblo, en esa pequeña parroquia. Al cabo de pocos años, eso impactó en toda Francia, al punto que de Francia entera iban a buscar a ese cura, el santo cura de Ars. Entonces, siempre ha ocurrido así en la iglesia. Entonces eso de que la iglesia se tiene que acomodar al mundo para evangelizar es lo más absurdo, es decir, que la iglesia tendría que renunciar a Jesucristo, abandonar el evangelio para buscar la mundanización y acomodarse a lo que el mundo quiere, bajo los engaños y seducciones del príncipe de este mundo. Y eso es lo que una y otra vez el Señor nos lo recuerda a través de justamente suscitar en medio de las situaciones más difíciles a personas que de la manera más inesperada renuevan la fe, la esperanza y la caridad y permiten que las criaturas se pongan de pie y se pongan en camino, siguiendo a Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que saber que el Señor no deja de obrar. Ahora es cierto, yo mencioné únicamente el caso de las universidades
como ejemplo, señalé simplemente como un elemento, pero efectivamente todo el sistema educativo formal, secundaria, colegio, desde inicial, están envenenados al presente. Pero justamente tomar conciencia de eso es que cada uno de nosotros comprendamos que nosotros somos bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes, y que los padres de familia no pueden renunciar a su responsabilidad de ser testigos del Evangelio ac intra y ac extra, en primer lugar a sus hijos y también a los otros miembros de su familia extendida y a toda la familia grande que es la familia de la iglesia. Y entonces tenemos que despertarnos, tenemos que ponernos en pie y no tenemos que esperar que alguien lo haga por nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, si cada una de las familias, iglesia doméstica, se convierte en el ars familiar y cada uno de los esposos es como San Juan María Vianney, dando testimonio y anunciando el Evangelio, llevando a sus familiares y a los integrantes de la familia los sacramentos. Esa familia se va a renovar y esa familia será luz para otras familias. Muchas personas en la experiencia eclesial rica en el mundo han identificado claramente que los jóvenes, sabemos y creo que todos tenemos esa experiencia directa o indirecta, que los jóvenes, ya ahora desde secundaria, lamentablemente probablemente ya está ocurriendo incluso antes, desde primaria, antes se decía que cuando terminaban su confirmación, ingresaban a la universidad y a las pocas semanas perdían la fe. Ahora podríamos decir, hacen la primera comunión y a los pocos días en el colegio pierden la fe. Y entonces la pregunta que se hacían muchas personas es ¿por qué ocurría eso? Y en realidad algunos que han estudiado el tema señalan que no era primariamente por un discurso ateo en los colegios y en las universidades, sino más por una falsificación de la historia, introduciendo errores que abren la puerta a las ideologías. Y entonces incluso algunos los han logrado identificar en algunos lugares. Y entonces lo que nosotros todos hemos escuchado, una serie de medias mentiras y engaños que han sido denunciados por el Papa León XIII ya desde, les decía, desde 1800, la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ¿qué era lo que se encontraba? A la gente le dicen, no, mira, ve, la iglesia es totalitaria, la iglesia es dictatorial, la iglesia te prohíbe todo, la iglesia va en contra de tu libertad. Y le mira la Inquisición, quemaban a la gente, mira con Galileo. Y entonces una serie de referencias históricas falsas que son compiladas en lo que se conoce como la leyenda negra, que se repiten una y otra vez y que han incorporado además el tema del evolucionismo y una serie de mentiras y falacias que en una cultura subjetivista y irracionalista, donde se sobredimensiona la opinión, el gusto, el deseo, y lo que a mí me parece y se reduce la verdad y la ciencia a una mera opinión, ya denunciada por el Papa Emérito con la categoría de relativismo de la verdad, que es la antesala de la apostasía de la verdad, circulan profusamente a través de las redes sociales, a través de distintos mecanismos de comunicación. Y entonces los padres y todos los bautizados no podemos pensar que somos espectadores de esa realidad. Lamentablemente, gran parte de los educadores, de los que han asumido esa noble tarea de formar las conciencias, están totalmente ideologizados y eso en el Perú creo que es claramente visible en el papel que han tenido los educadores, por lo menos en un número importante en este proceso electoral donde muchos han hecho apología del marxismo, que es una ideología atea, contraria a la verdad y contraria a la fe.
Y entonces, claro, existe esta realidad de secularismo desde el siglo XVIII. En el Perú se empieza a desplegar desde la llamada independencia y ahora en el Bicentenario se renueva también en su maldad, pero no tiene fuente en Dios, sino en el mentiroso. Y la verdad prevalece, como le dice el Señor a Pedro en el Evangelio que hemos escuchado hoy. No va a prevalecer el poder del infierno y de las tinieblas. Y nosotros y cada padre de familia y cada educador estamos siendo probados. Y nosotros, igual que el santo cura de Ars, le tenemos que decir a las personas, vas a tener que dar cuentas, arrepiéntete a tiempo, antes que sea demasiado tarde, porque la muerte segunda, la condenación eterna, es irreversible, sin entrar en polémicas y luchas ideológicas, sino dando testimonio de la verdad, es decir, de Jesucristo, porque es Jesucristo quien nos hace libres. Entonces no es para que creamos que eso recién empieza, y refería por eso a la experiencia del santo cura de Ars, y que justamente nos sirve de testimonio, y ayer hemos celebrado su memoria. Claro, eso ocurre no solo entre los laicos, también entre los clérigos. Y cada uno de los clérigos y de los religiosos tenemos también que examinar, porque todos estamos siendo probados. Ninguno es excepción, pero esa prueba no es para nuestra condenación, sino esa prueba es para que nosotros despertemos. Pero si no queremos despertar, si nosotros elegimos las tinieblas, el dolor, el sufrimiento y la tribulación serán mayores. Tenemos dos caminos, vida y bendición o muerte y maldición. Jesucristo, la ciudad de Dios, o Satanás, la ciudad del mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas o amarnos a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios.